Ella tenía prohibido estar allí, pero el aire del millonario estaba helado. La hija de la empleada compartía el suelo con él, provocando una reacción que lo cambiaría todo. En una mansión que vibraba con la riqueza de una gala benéfica, un padre multimillonario estaba atrapado, obligado a sonreír, mientras observaba por la cámara de la guardería 3 pisos más arriba a su hijo enfermo temblar violentamente. El niño, que se recuperaba de una neumonía, estaba solo en una habitación donde la calefacción se había roto. La profesional encargada de cuidarlo había ignorado el peligro, dejándolo en el frío glacial. Pero otra niña se movía entre las sombras. Sophie, la hija de la ama de llaves de apenas 10 años, había recibido órdenes estrictas de permanecer escondida. Sin embargo, al oír un sonido desesperado, estaba a punto de tomar una decisión que salvaría una vida o arruinaría la suya para siempre. Un termostato roto estaba a punto de cambiar el destino de 2 familias. Mark Copeland miraba fijamente la imagen borrosa de la cámara en su teléfono. ¿Por qué su hijo David estaba acurrucado en el suelo junto a la hija de la empleada? La música de la gala resonaba a través de los pisos de mármol de la mansión Copeland. Abajo, cientos de los ciudadanos más ricos de Seattle conversaban, brindando con champán y admirando las obras de arte. El evento recaudaba fondos para el Hospital Infantil Regional, una causa que Mark apoyaba con precisión mecánica. Él mismo se encontraba cerca de la gran escalera con el esmoquín impecable y una sonrisa ensayada. Saludaba a un senador, estrechaba la mano de un banquero, y aún así, se sentía completamente solo. Odiaba esas fiestas necesarias en su vida como parte de la actuación que exigía su fortuna. Pero su mente no estaba en las donaciones, sino 3 pisos más arriba en el ala este con su hijo. David tenía 8 años. Era un niño tranquilo, pequeño para su edad, todavía débil tras una grave neumonía que lo había llevado al hospital 2 semanas antes. Era frágil, y desde que su madre había muerto 3 años atrás, Mark intentaba llenar el vacío con personal de seguridad, tutores especializados y las mejores niñeras que el dinero podía pagar. En un instante de escape sacó su teléfono y abrió la aplicación de las cámaras del cuarto infantil. Su mandíbula se tensó. La imagen era clara. David estaba en la cama, pero temblaba violentamente con las rodillas contra el pecho. El costoso edredón apenas le cubría la cintura. Se veía pequeño y asustado. «¿Dónde está ella?», murmuró Mark. Cambió a la cámara del pasillo. Nada. Revisó la de la habitación contigua de la niñera. Vacía. Volvió a la cámara de David justo cuando se abría la puerta. Entró la señora Finch, la niñera nocturna, una mujer severa de unos 50 años, muy recomendada y muy bien pagada. Mark la observó en la pequeña pantalla mientras se acercaba a la cama. Tocó la frente del niño no con ternura, sino con una eficiencia fría. David susurró algo demasiado bajo para que el micrófono lo captara. Miss Finch asintió, caminó hasta el termostato digital y lo tocó. La pantalla parpadeó un instante 15 de gags y luego se apagó. Volvió a tocarlo frunciendo el ceño y finalmente se rindió. Le subió el edredón hasta el mentón, le dio 2 palmaditas en la cabeza y salió del cuarto dejando la puerta entreabierta. Mark dejó de respirar. La ira helada y afilada lo invadió. El termostato del ala este llevaba días fallando. Le había dicho a su hermana Jessica que lo mandara a reparar de inmediato, pero claramente no lo había hecho. Y la niñera, en quien confiaba la salud frágil de su hijo, acababa de abandonar a un niño enfermo en una habitación que se convertía en un congelador. Quiso subir las escaleras y despedirla en el acto, pero estaba atrapado. El gobernador se acercaba con la mano extendida y una sonrisa política. Mark Copeland, el filántropo multimillonario, debía seguir actuando. Guardó el teléfono con la imagen de su hijo temblando grabada en la mente. Abajo, en el caos húmedo y luminoso de la cocina del sótano, Helen Miller limpiaba una hoja de perejil de una bandeja de plata. Era la jefa de limpieza, pero esa noche también supervisaba el servicio de catering, porque la agencia contratada por Jessica estaba corta de personal. «Saquen las bandejas», ahora ordenó con voz firme pero tranquila. «El señor Copeland quiere que los bocadillos de salmón circulen».
En un pequeño cuarto de almacenamiento seco y estrecho junto a la cocina, la pequeña Sophie Miller, de 10 años, estaba sentada sobre un balde al revés. Su cabello rubio estaba recogido en una coleta ordenada y leía un viejo ejemplar de El Jardín Secreto. Sophie no debía estar allí, pero la niñera había cancelado a última hora por una emergencia familiar. Helen, viuda y sin otra opción, se vio obligada a llevar a su hija al trabajo. «Quédate aquí, Sophie», le había ordenado con los ojos llenos de preocupación. «No salgas de este cuarto, no hagas ruido. Si la señora Copeland», se corrigió, «si la señorita Copeland te encuentra, podría perder mi trabajo». «¿Entiendes?» «Sí, mamá», susurró Sophie. Sophie entendía los límites. Toda su vida estaba hecha de ellos. Vivía con su madre en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Un mundo completamente distinto a ese palacio de cristal y piedra. Su madre le había enseñado a ser invisible, a limpiar, no a ser servida, a ser educada y sobre todo a guardar silencio. Pero Sophie también llevaba dentro otra herencia en su mochila junto a su libro. Tenía una pequeña foto enmarcada de un hombre con un uniforme impecable. Era su bisabuelo, el general Michael Hoyes, un héroe de guerra que, según las historias de su madre, nunca retrocedía ni dejaba a nadie atrás. Sophie, silenciosa y diminuta, guardaba esa historia de valor como una luz secreta dentro de sí. Pasó una hora. El personal de cocina iba y venía frenético. Sophie tenía sed. Ya se había bebido el jugo que su madre le había empacado. El cuarto de almacenamiento estaba sofocante. Necesitaba ir al baño. Se deslizó fuera y encontró a su madre cerca del ascensor de servicio. «Mamá, necesito ir al baño». Helen se puso pálida. El baño del personal tenía una fila de 3 camareros. «Oh, Sophie, está bien, escúchame». Se arrodilló y le sostuvo los hombros. «Sube por las escaleras de servicio hasta el 2º piso, no por las principales. Gira a la derecha. Hay un pequeño baño de invitados junto al armario de ropa blanca. Es el que limpiamos. Nadie de la fiesta estará allí. Sé rápida, no toques nada, y vuelve enseguida». «Sí, mamá». Sophie subió por la estrecha escalera, sus zapatillas silenciosas sobre el cemento. El 2º piso era otro mundo, el bullicio de la cocina desaparecía. El aire era inmóvil y frío. La alfombra gruesa amortiguaba sus pasos. La música de la gala apenas se oía como un murmullo lejano. Encontró el pasillo que su madre había descrito. Pasó frente a puertas cerradas la biblioteca, el despacho, la oficina del señor Copeland. Estaba a punto de llegar al baño cuando lo oyó. No era un llanto, sino un sonido como hojas secas movidas por el viento, el repiqueteo desesperado de unos dientes castañeteando. Sophie se detuvo en seco. La voz de su madre resonó en su cabeza. «No toques nada. Regresa enseguida». Pero otra voz, la de las historias de su bisabuelo, fue más fuerte. «Nunca dejes a un hombre atrás». Siguió el sonido hasta una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. La empujó suavemente. El cuarto era enorme, oscuro y helado. En la inmensa cama un niño pequeño estaba acurrucado, temblando tanto que todo el marco vibraba. Su rostro, iluminado por la luz de la luna que entraba por los ventanales, estaba pálido y sus labios de un azul alarmante. «Debe ser David», pensó Sophie. «El niño del que mamá hablaba, el que siempre estaba enfermo». «Hola», susurró. Los ojos de David se abrieron. Estaba demasiado frío para hablar. Solo la miraba respirando con dificultad. Sophie, criada en apartamentos donde la calefacción siempre llegaba tarde, conocía ese tipo de frío. Era un frío peligroso. Corrió hacia la pared, el termostato estaba muerto, la pantalla negra. Miró de nuevo al niño. La manta era gruesa, pero no suficiente. El aire gélido entraba por las ventanas de cristal simple. Sophie supo con una certeza instintiva que el lugar más cálido de una habitación fría nunca era la cama, sino el suelo lejos de las corrientes. «Tenemos que calentarte», dijo con una voz que de pronto sonó mayor que sus años. Se acercó a la cama. «Soy Sophie. Mi mamá trabaja aquí. Estás demasiado frío». David solo temblaba débil. Sophie tomó el pesado edredón.
y lo arrastró al centro de la habitación sobre la alfombra gruesa de lana. ¿Puedes caminar?, preguntó. David negó con la cabeza. Sophie, pequeña pero fuerte, le rodeó la espalda con un brazo. «Vamos, tenemos que movernos». A medio levantar, medio arrastrar, logró sacarlo de la cama. El niño gimió, su piel era hielo contra la suya. Lo colocó sobre el edredón y lo envolvió bien, pero no bastaba, los dientes del niño seguían castañeteando. Sophie miró alrededor. No había más mantas. Entonces recordó las palabras de su madre durante una tormenta invernal cuando se les había ido la luz. Hay que compartir el calor. Es la única manera. Sophie tomó una decisión. Se tendió en la alfombra junto a David, justo junto a la pared. Tiró de los bordes del pesado edredón hasta cubrirlos a ambos, formando una pequeña tienda compartida. Luego acercó su pequeño cuerpo cálido contra la espalda del niño y lo rodeó con un brazo. «Todo estará bien», susurró su voz amortiguada entre las telas. «Mi bisabuelo decía que solo hay que resistir hasta que llegue la caballería. Solo tenemos que aguantar». Los temblores de David no cesaron del todo, pero disminuyeron. Se recostó buscando su calor, dejando escapar un leve suspiro de alivio. Sophie lo abrazó más fuerte, mirando la oscuridad, preguntándose si la caballería llegaría alguna vez, y sabiendo con absoluta certeza que estaba a punto de meterse en el mayor problema de su vida. Mark Copeland había resistido exactamente 7 minutos. El gobernador estaba a mitad de una anécdota sobre un viaje de pesca cuando la paciencia de Mark se quebró. «Gobernador, discúlpeme, mi hijo». No esperó respuesta. Se dio media vuelta y caminó rápido hacia la gran escalera. Los invitados se apartaron sorprendidos. Un anfitrión multimillonario no abandona su propia fiesta. «Mark». «¿A dónde vas?», gritó su hermana Jessica Copeland, corriendo tras él con los diamantes centelleando. Jessica era una mujer que valoraba las apariencias por encima de todo. Que Mark dejara su puesto era una catástrofe social. El termostato del cuarto de David, gruñó él subiendo los escalones de 2 en 2. «Tú debías repararlo». «Llamé a mantenimiento», balbuceó Jessica sin aliento. «Dijeron que era solo un problema menor del sensor». «Mark, ¿qué sucede?». Mark no respondió. Revisó su teléfono otra vez. La señal de la cámara del cuarto era débil, la imagen estática. Guardó el aparato y aceleró el paso. Llegó al segundo piso y avanzó por el pasillo oscuro y silencioso. Jessica iba detrás jadeando. «Mark, estás haciendo una escena. ¿Qué te pasa?». Él abrió la puerta de golpe. La escena lo detuvo en seco. Por un instante aterrador no entendió lo que veía: un bulto de mantas en el suelo, un destello de cabello rubio. Su primer pensamiento, primitivo y oscuro, fue que algo horrible le había ocurrido a su hijo. David gritó lanzándose hacia adelante. Sophie jadeó y salió de debajo de las cobijas. Se incorporó torpemente con los ojos abiertos de terror, las manos alzadas como para protegerse. David, sobresaltado, trató de sentarse, pero estaba demasiado débil. «Papá». «¿Qué pasa aquí?», exigió Mark, su voz resonando en la habitación helada. «Dios mío», chilló Jessica al alcanzar la puerta. Vio a Sophie con sus vaqueros y su suéter sencillo de pie junto al montón de mantas que cubría al heredero de los Copeland. «¿Tú? ¿Qué estás haciendo? Aléjate de él». Le agarró el brazo con fuerza sus dedos, hundiéndose en la delgada piel de la niña. «¿Quién eres, Helen?». «Helen». La madre, que esperaba con ansiedad junto a las escaleras de servicio, oyó el grito y corrió por el pasillo, el corazón desbocado. Se detuvo en seco en el umbral, pálida como el mármol. Vio a Mark Copeland con el rostro nublado de furia, a Jessica sujetando a su hija como si fuera una delincuente, y a David pálido y enfermo en el suelo. «¿Qué hiciste, Sophie?», susurró Helen con la voz quebrada. Su empleo, su vida parecían desvanecerse frente a ella. «Ella estaba en el suelo con él», acusó Jessica con tono de escándalo. «Dios sabrá lo que estaba haciendo». «Tenía frío», murmuró David. Las palabras, aunque suaves, atravesaron el caos como un rayo.
Mark, que hasta entonces había estado paralizado entre la confusión y la ira, se centró por fin. Se arrodilló junto a su hijo, tocó su mejilla, estaba helada. Los labios del niño seguían azulados. «Tenía mucho frío, papá», repitió David con los dientes castañeteando. La calefacción se rompió. Mark miró el termostato muerto en la pared, las ventanas que dejaban entrar el aire, la gruesa alfombra de lana. Y luego miró a Sophie. Ella estaba completamente quieta, el rostro pálido, los ojos llenos de lágrimas, pero sin llorar. Jessica aún la sujetaba indignada, pero la barbilla de la niña seguía erguida. «Habla», le ordenó Mark con voz más suave pero urgente. «Él temblaba, señor», dijo Sophie, la voz temblorosa pero clara. Lo oí desde el pasillo. La habitación estaba muy fría. La cama está junto a la ventana. Tragó saliva. Sabía que el suelo sería más cálido. La alfombra es de lana. Mark miró las mantas. «¿Y tú?» «Hay que compartir el calor, señor», respondió Sophie. Simplemente como si explicara el clima o el viento. «Mi bisabuelo le enseñó eso a mi mamá». Mark miró a la niña, de 10 años, luego a su hermana aún apretando el brazo de Sophie, con furia después a Helen, que parecía a punto de desmayarse, y finalmente a su hijo que todavía temblaba, pero ya no estaba azul. Mark Copeland tomó 3 decisiones en menos de 5 segundos. Señaló con el dedo a su hermana. «Suéltala». Atónita, Jessica soltó el brazo de Sophie. Luego él se volvió hacia Helen. «Su turno ha terminado. Usted y su hija se quedarán aquí esta noche en el ala sur de huéspedes. Allí hay calefacción». Helen lo miró sin poder asimilarlo. «Señor», balbuceó sin comprender. «¿Y tú?», continuó Mark dirigiéndose a Sophie. La observó en silencio por un largo instante, sus zapatillas desgastadas, su postura desafiante y la total ausencia de miedo en sus ojos. «Tú», dijo finalmente con la voz quebrada, «acabas de salvarle la vida a mi hijo». Entonces giró hacia su hermana y la furia volvió fría y contenida. «Miss Finch», dijo con dureza, «dígale que haga sus maletas. Tiene 10 minutos para salir de esta propiedad antes de que llame a la policía». «Mark», exclamó Jessica horrorizada. «No puedes». «Sí puedo», la interrumpió él. «Fuera. Todos. Excepto Helen y Sophie». Humillada, Jessica salió del cuarto con el rostro encendido. Mark tomó a David en brazos envuelto aún en las mantas y se volvió hacia Helen, que seguía inmóvil paralizada por el miedo. «Síganos, por favor. Mi hijo tiene frío y creo que su hija es la única persona en toda esta casa que sabe qué hacer al respecto». Su reacción se extendió por la mansión como una onda sísmica. No era rabia por el incumplimiento del protocolo ni desconfianza. Era una gratitud cruda, atónita. Y para Mark Copeland, aquel momento marcó el inicio de un cambio que desmontaría todo lo que creía saber sobre el valor, la lealtad y la verdadera fuerza. Mark avanzó por su propia casa como si la viera por primera vez. Llevaba a David en brazos envuelto en el pesado edredón, y el cuerpo del niño empezaba por fin a relajarse al absorber el calor de su padre. Helen y Sophie lo seguían a 2 pasos de distancia en un silencio tenso e incierto. «Mamá», susurró Sophie, buscando la mano de su madre. «Lo siento». «Lo escuché». «Shh, Sophie». Ahora no, respondió Helen con la mirada fija en la espalda ancha y tensa del señor Copeland. Cada paso sobre la alfombra mullida era un paso más cerca del despido. Había roto la única regla que juró respetar, permitir que su hija fuera vista, y peor aún, involucrarse. Dejaron atrás el vidrio frío y moderno del ala este, y entraron al ala sur más antigua, construida por el abuelo de Mark. Las paredes estaban revestidas de madera oscura y cálida. El aire era suave y olía a libros viejos y cera de abejas. Mark empujó la puerta de la suite más grande. En la chimenea ardía un fuego encendido horas antes por el personal, por si algún invitado necesitaba descansar. La habitación estaba iluminada con tonos dorados y rojizos. «Póngalo aquí», ordenó Mark señalando la cama con dosel. Helen corrió y retiró la colcha de seda. Mark depositó a David con cuidado desenvolviendo el edredón que lo cubría. El niño ya no temblaba, pero su piel seguía pálida y moteada. Helen, dijo Mark con tono firme y profesional. «Llame al Dr. Evans. Su número está en el directorio de la casa. Dígale que es código 1. Él entenderá».
Sí, señor, respondió Helen, moviéndose hacia el antiguo teléfono del escritorio. Mark se volvió hacia Sophie. No se había detenido a mirarla bien hasta ese momento. Vio a una niña pequeña con ojos azules serios e inteligentes. No retorcía las manos, no lloraba. Simplemente lo observaba con una calma asombrosa. Tú, dijo él con cierta torpeza. ¿Tienes frío? Sophie negó con la cabeza. No, señor. Tengo mi suéter. Mark sintió una energía extraña e incómoda. Era un hombre acostumbrado a números, proyecciones y adquisiciones. No sabía hablar con niños ni siquiera con su propio hijo. Sabía proveer pero no consolar. Dijiste lo del suelo o la alfombra. Murmuró más para sí mismo que para ella. ¿Cómo lo supiste? El calor sube, señor, respondió Sophie en voz baja. Pero el aire frío de la ventana baja. Se llama convección. El aire frío empuja el aire caliente hacia arriba y se mueve por el suelo. Una cama está alta y el aire frío pasa por debajo como dormir sobre un puente. Mark la miró impresionado. ¡Convección! Y la alfombra de lana, añadió Sophie, señalándola del cuarto. Es un buen aislante mejor que la madera. El frío se queda debajo, pero la parte de arriba se mantiene tibia. Helen volvió al teléfono con la mano sobre el auricular. El doctor Evans viene en camino, señor. 10 minutos. Gracias, dijo Mark aún con la mirada fija en Sophie. ¿Dónde aprendiste eso de la convección? Mi bisabuelo, respondió la niña. Peleó en las montañas durante la guerra. Le enseñó a mi mamá a sobrevivir en el frío. Ella me lo enseñó a mí. Antes de que Mark pudiera responder, una vibración en su bolsillo lo interrumpió. Sacó el teléfono, era la coordinadora de la gala. Silenció la llamada. Un segundo después llegó un mensaje del gobernador Mark. Espero que todo esté bien. Debo irme, conectemos la próxima semana. La fiesta. La había olvidado por completo. Seguía ocurriendo un mar de riqueza y ruido 3 pisos más abajo, mientras él estaba allí en una habitación tibia con su hijo medio congelado y la hija de su ama de llaves. Señor, titubeó Helen con la voz temblorosa. Sobre la señora Finch y Sophie. No puedo disculparme lo suficiente. Le dije que se quedara en el cuarto de almacenamiento. Solo la mandé al baño del personal. Jamás imaginé. Mark levantó una mano. El gesto fue firme, definitivo. Helen, basta. Ella guardó silencio de inmediato. No volverás a disculparte, dijo él con voz baja e intensa. No pedirás perdón porque tu hija haya hecho lo que una niñera de $150,000 al año no pudo hacer. No te disculpes porque sea inteligente o valiente, miró a Sophie. Desobedeciste a tu madre. Sophie se estremeció pero asintió. Sí, señor. Te dijeron que regresaras enseguida. Oíste un ruido y fuiste hacia él. Sí, señor. Hablaba bajito. Sonaba asustado. Y tú no lo estabas. Sophie pensó un instante. Miró sus zapatillas gastadas, luego volvió a mirarlo. Tenía miedo de meterme en problemas, pero David sonaba frío. El frío es diferente. El frío no puede esperar. Los problemas sí. Mark Copeland sintió que el suelo bajo sus certezas se movía. Él pagaba por la experiencia de los mejores seguridad médicos, asesores financieros. Compraba la excelencia. Miss Finch era la mejor. Su hermana, que dirigía la casa, se suponía que también lo era. Y todos habían fallado. Todos menos una niña de 10 años. Una niña que entendía la física práctica y despiadada de la supervivencia. Una niña que no cobraba un centavo. El doctor Evans llegó como siempre puntual en menos de 10 minutos. Era un hombre sin rodeos, médico de la familia Copeland desde hacía 30 años. Entró en la suite, echó un vistazo al cuadro Mark en smoking, Helen, con su uniforme negro, Sophie de pie junto al fuego, y empezó a trabajar. Neumonía y una habitación helada, gruñó mientras auscultaba el pecho del niño. Mala combinación, Mark. La niñera ya fue despedida, respondió Mark con frialdad. Bien. El doctor comprobó la temperatura del niño. 35,8. Baja pero no peligrosa. Se está calentando. Los temblores han cesado.
Miró al pequeño que ahora lo observaba con ojos grandes y cansados. Eres un chico con suerte, David. Si volvías a enfriarte así, habrías retrocedido semanas en tu recuperación. Podrías haber vuelto al hospital. A Mark se le heló la sangre. Volver al hospital. Recordó aquellas semanas en la habitación blanca viendo a su hijo luchar por cada respiración. Pero está bien, añadió el doctor Evans guardando su estetoscopio. Gracias a... Su mirada se posó en Sophie. Ella es Sophie Miller, dijo Mark, la voz algo ronca. La hija de Helen. Ah. El médico sonrió. Pues señorita Sophie Miller, tienes buen instinto. Mejor que muchos adultos. Ese truco del suelo y las mantas probablemente le salvó una visita a urgencias. ¿Quieres un trabajo? Sophie parpadeó. Tengo 10 años, señor. Una broma. El doctor rió. Manténlo abrigado. Caldo por la mañana. Déjalo dormir. Estará perfectamente bien al amanecer. El médico se marchó. Mark lo acompañó hasta el ascensor de servicio. Cuando volvió, la habitación había cambiado. Helen estaba sentada en un sillón de terciopelo agotada. Sophie, en cambio, estaba activa. Había encontrado un vaso en el baño, lo había llenado de agua, y lo sostenía mientras David bebía despacio. Mejor, preguntó ella. David asintió. Aún tengo frío. Lo sé, dijo Sophie. Pero el fuego calentará la habitación pronto. Solo tenemos que esperar. David la miró, su curiosidad venciendo al cansancio. ¿Quién eres? Soy Sophie. Mi mamá es Helen, la ama de llaves. Ah, dijo el niño. La he visto. Siempre limpiando. Nunca te había visto a ti. ¿Por qué estabas en el suelo conmigo? Para mantenerte caliente, respondió Sophie. Se llama calor compartido. Mi bisabuelo me lo enseñó. El soldado preguntó David. El rostro de Sophie se iluminó. Se sentó al borde de la cama dejando una distancia respetuosa. Sí. El general Michael Hayes. Era muy valiente. Abrió su mochila que había recuperado del pasillo y sacó un pequeño marco plateado. Lo tendió hacia David. Mark, de pie en la penumbra junto a la puerta, observaba en silencio. David tomó la foto y la estudió con atención. El hombre de la foto era joven con un uniforme impecable y el mentón en alto. Parecía alguien capaz de comandar ejércitos. Parecía serio. Lo era, dijo Sophie. Luchó en un lugar con montañas tan altas que la nieve nunca se derretía. Decía que el frío era un enemigo peor que los otros soldados. El frío era silencioso y nunca dormía. ¿Qué pasó?, susurró David. Una vez, continuó Sophie, bajando la voz con el ritmo de una narradora, él y otro soldado quedaron atrapados en una tormenta de nieve. Su radio se rompió. Estaban en un pequeño agujero bajo la nieve. El otro hombre quería dormir. Decía que hacía demasiado frío para mantenerse despierto. Pero mi bisabuelo sabía que si te duermes en un frío, así no vuelves a despertar. ¿Y qué hizo? Hizo lo mismo que yo contigo, respondió Sophie. Los envolvió a los dos con una sola lona y empezó a hablar. Le contó historias toda la noche sobre su casa, sobre pescar, sobre su perro. Lo mantuvo despierto hasta que salió el sol y el equipo de rescate los encontró. Le salvó la vida solo compartiendo su calor y contándole historias. Los párpados de David estaban pesados, pero escuchaba cada palabra. «¡Guau!», murmuró con sueño. Él siempre decía, concluyó Sophie, devolviendo la foto con suavidad, que no necesitas un gran ejército para ser un héroe. Solo tienes que ver quién tiene frío y compartir tu manta. Los ojos de David finalmente se cerraron. Se quedó dormido, respirando hondo, tranquilo por primera vez en semanas. Mark Copeland permaneció de pie junto a la puerta con el corazón encogido. Él, un hombre que dirigía un imperio global, había intentado sanar a su hijo con máquinas niñeras y alas con control de temperatura. Y aquella niña lo había curado con una alfombra de lana y una historia. Sintió una vergüenza profunda y desconocida. La gala se acercaba a su fin. El gobernador ya se había marchado. Los grandes donantes recogían sus abrigos.
Desde el punto de vista financiero, la noche había sido un éxito. Pero Jessica Copeland hervía de furia. Su hermano no había vuelto. La había desautorizado frente a todos como si fuera una sirvienta desobediente y frente a una niña. Había despedido a la mejor niñera de Seattle. Había instalado a la ama de llaves en el ala privada de la familia. Era una violación del protocolo. Era una violación de clase. Salió del gran salón sus tacones, resonando con ira sobre el mármol. Mientras el personal limpiaba, vio el bolso y el abrigo de Helen, aún en la entrada de servicio. Seguían allí. Tomó el ascensor del personal hasta el tercer piso, evitando el ala sur, y fue directamente al ala este. Encontró a la señora Finch pálida con el rostro cubierto de lágrimas, cerrando su maleta. «Señora Finch, esto es una atrocidad», dijo Jessica al cerrar la puerta. Me despidió, balbuceó la niñera horrorizada. El termostato estaba roto. Le puse otra manta. ¿Qué más podía hacer? Él estaba bien. No lo estaba, replicó Jessica cortante. Tenía frío. Y tú lo dejaste. Pero ese no es el punto. El punto es que mi hermano ha tenido una reacción emocional exagerada y ha sido influenciado por la ama de llaves. ¿La ama de llaves?, preguntó la niñera confundida. Helen Miller. Y su hija. Una niña rubia extraña. Están en el ala sur con mi sobrino. La niñera la miró perpleja. ¿Qué quiere decir exactamente? La mente de Jessica ya trabajaba rápido. Mark no está en su sano juicio. Está estresado de luto. Se está aferrando a esta historia heroica absurda. Esa niña estaba donde no debía. Seguramente dejó la puerta abierta, ella misma hizo que la habitación se enfriara y luego fingió ser la heroína para ganarse simpatía. ¡Oh, dinero! ¿De verdad cree eso?, preguntó Miss Finch, deseando creerlo. Estoy segura, mintió Jessica con una sonrisa helada. Gente así ve una oportunidad, un padre soltero, un hijo enfermo. Es el truco de siempre. Le dio una palmada en el brazo. Vaya al Grand Hyatt, cargue la habitación a la cuenta de los Copeland. Me encargaré de mi hermano por la mañana. Esto no ha terminado. Gracias, señorita Copeland. Gracias. Jessica asintió decidida. No permitiría que una niña de 10 años y su tímida madre alteraran el orden de esa casa. Esa era su casa. Mark pagaba las facturas, pero ella era quien la gobernaba. Marchó por el pasillo hacia el ala sur. Encontró la suite de invitados. La puerta estaba entreabierta. Estaba a punto de irrumpir cuando oyó la voz de Helen. «Señor, debo insistir. No podemos quedarnos aquí. No es correcto. Puedo llevarme a Sophie a casa. Ya funcionan los autobuses. Estaremos bien. Regresaré por la mañana para cumplir con mis tareas». Jessica se detuvo escuchando desde fuera. Bien, pensó con frialdad. Al menos la madre tiene algo de sentido común. Entonces escuchó la voz de Mark tan fría y clara como nunca antes la había oído. «Helen, dije que te quedabas. No fue una petición. Fue una orden. Pero, señor, mi hija...» Tu hija, interrumpió Mark. Está dormida en el sillón. Se negó a usar la otra cama. Dijo que era demasiado elegante. Jessica escuchó una risa breve y seca. Era Mark. Estaba riendo. Está dormida, continuó él, con una mochila que guarda la foto de un héroe de guerra. Un hombre que entendía el deber. Mientras tanto, mi hijo duerme sin peligro por primera vez en todo el mes. Y tú quieres llevar a tu hija a una parada de autobús en mitad de la noche. Es solo que... No pertenecemos aquí, señor, dijo Helen con la voz llena de angustia. Ahí es donde te equivocas, respondió Mark con tono firme. Esta noche tú y Sophie son las únicas 2 personas en toda esta maldita mansión que parecen pertenecer a algún lugar. Te quedarás. Dormirás en la cama. Tu hija dormirá. Y con eso termina la conversación. Jessica Copeland se apartó lentamente de la puerta con el rostro blanco de furia. No era solo gratitud lo que veía en su hermano. Estaba impresionado. Encantado. Ya no se trataba de una simple violación del protocolo. Era una amenaza.
una amenaza a su posición, a su autoridad y a la estructura misma de la vida que había construido para sí misma. Regresó a su suite privada. Se sentó en su escritorio y tomó el teléfono. No llamó al hotel. Llamó a su abogado. Robert, soy Jessica Copeland, dijo con una voz suave como el hielo. Necesito que hagas una investigación de antecedentes. Completa. Sobre Helen Miller y su hija Sophie. Y quiero que averigües todo lo que puedas sobre un hombre, llamado General Michael Hayes. Sí, espero. Sophie Miller despertó con el aroma del café y del tocino. Se incorporó. Tenía el cuello rígido. Al otro lado de la habitación, su madre estaba de pie junto a la ventana con el mismo uniforme negro de la noche anterior. No había dormido en la cama. Sophie lo sabía, había pasado la noche en el otro sillón velando por ella y por el niño que dormía. Mamá, susurró Sophie desenredando las piernas. Helen se volvió el rostro marcado por un cansancio profundo y familiar. Pero al ver a su hija, su expresión se suavizó en una sonrisa triste. Buenos días, mi sol. ¿Dormiste bien? Tú no, observó Sophie. Solo descansé los ojos, respondió Helen, una frase que siempre significaba que no había dormido nada. En la gran cama con dosel, David Copeland se movió. Se sentó con el cabello despeinado y las mejillas sonrojadas por un color cálido y saludable. Parecía un niño completamente distinto al que había estado temblando en el suelo la noche anterior. Buenos días, dijo tímido mirando a Helen, y luego a Sophie. Tengo hambre. Como si lo hubieran invocado, se escuchó un golpe suave en la puerta. No era un toque seco, ni impaciente, sino uno vacilante educado. Helen alisó su delantal dejando que su máscara profesional volviera a su lugar. «Adelante». Mark Copeland entró. Ya no era el hombre imponente del esmoquín. Vestía un suéter de cachemira gris oscuro y pantalones sencillos. Su cabello aún húmedo indicaba una ducha reciente. Llevaba en las manos una gran bandeja de plata repleta de comida. Era tan inesperado que Helen se quedó paralizada. El señor Copeland no cargaba bandejas. Supuse que tendrían hambre, dijo Mark con voz tranquila. Parecía incómodo como un hombre haciendo algo por primera vez. Colocó la bandeja sobre la mesa baja frente a la chimenea. Señor Copeland no debió molestarse, balbuceó Helen adelantándose. Ese es mi trabajo. Puedo ir a la cocina. Helen, dijo Mark sin dureza. Por favor, siéntese. Coman. Se volvió hacia su hijo. ¿Cómo te sientes, David? Bien, respondió el niño. Caliente. ¿Y Sophie está aquí? Sí. Mark dirigió entonces la mirada hacia Sophie, que estaba de pie junto a su silla, las manos entrelazadas detrás de la espalda. Sophie, señor, dijo ella con respeto. Mark sintió de nuevo esa extraña incomodidad. Carraspeó. He pasado las últimas horas pensando qué decirte. Gracias me parece poco. No expresa lo que hiciste. Solo lo ayudé a calentarse, señor, respondió Sophie. No hiciste más que eso, replicó Mark con la voz ganando intensidad. Hiciste lo que toda una casa llena de profesionales bien pagados no pudo hacer. Prestaste atención. Actuaste. Fuiste valiente. Metió la mano en el bolsillo. Era un hombre que siempre resolvía los problemas con dinero. Era la única herramienta que realmente había dominado. Sacó una chequera y una pluma. Quiero recompensarte. Sophie dijo acercándose al escritorio. Quiero crear un fondo para tu educación para la universidad. Helen contuvo el aliento. Señor, no podemos aceptar eso. No es para ti. Helen, respondió Mark girándose. Es para ella. Miró a Sophie la pluma suspendida sobre el cheque. Lo que quieras, di la cantidad. Una casa nueva, un coche para tu madre. La universidad pagada. Está hecho. Era la prueba definitiva. Le estaba ofreciendo un reino. Sophie miró la chequera. Miró a su madre, cuyo rostro estaba pálido, dividido entre el asombro y la tentación. Miró a David, que la observaba con curiosidad abierta. Luego volvió la mirada hacia Mark Copeland. No, gracias, señor.
dijo. La mano de Mark se detuvo. ¿Qué? No puedo aceptar dinero por eso, dijo Sophie, su voz pequeña pero clara en aquella gran habitación. Sophie, no seas ridícula, susurró Helen avergonzada. Señor, es solo una niña, no comprende. Sí comprendo, replicó Sophie, alzando el mentón. No fue insolente, solo firme. Mi bisabuelo, el general Hayes, recibió una medalla por lo que hizo en las montañas por salvar a ese hombre en la tormenta. ¿De veras?, preguntó Mark intrigado. Mi mamá me dijo que se la entregó el presidente. Pero el hombre al que salvó el soldado era rico. Su familia tenía ferrocarriles. Intentó regalarle una casa. Una grande. ¿Y la aceptó?, preguntó Mark lentamente, dejando la pluma. No, señor, dijo Sophie. La devolvió. Le dijo al hombre, a un hombre no se le paga por cumplir con su deber. Solo se le da las gracias, y uno cumple con el suyo la próxima vez. Dijo, eso es lo que mantiene unido al mundo, cumplir con tu deber. Tomó aire despacio. Yo no estaba cumpliendo mi deber porque estaba en un lugar donde no debía estar, pero David tenía frío y miedo, así que solo compartí mi manta. No se recibe dinero por eso. Es simplemente lo que se hace. Mark Copeland se dejó caer pesadamente en el sillón frente a ella. Dejó la chequera sobre la mesa junto al plato de tocino y se quedó mirando a la niña de 10 años. Había pasado su vida adulta en salas de juntas entre adquisiciones hostiles, acuerdos y favores recíprocos. Todo tenía un precio. Cada acción un motivo. Comprendía la codicia, la ambición y el miedo. Lo que no comprendía, descubrió entonces, era ese código claro, sencillo e inquebrantable. «Te enseñó bien», dijo Mark con voz ronca. «Enseñó a mi mamá», corrigió Sophie. «Ella me enseñó a mí». Cayó un silencio pequeño, cómodo. David, al notar que la atención había pasado, señaló la mochila de Sophie. «¿Puedes leerme?» «De tu libro». «¿Mi libro?», preguntó ella. «El de anoche. El jardín secreto». «Ah». Sophie sacó el ejemplar gastado de su mochila. «Supongo que sí. Si a su papá no le molesta». Mark asintió sin apartar la mirada de ella. «Está bien». Sophie se sentó en el borde de la alfombra de lana, a una distancia prudente de la cama, pero lo bastante cerca para que David la oyera. Abrió el libro por el primer capítulo. Su nombre era Mary Lennox. Comenzó su voz ganando confianza. Cuando la enviaron por primera vez a Misselthwaite Manor, para vivir con su tío, todos decían que era la niña más desagradable que habían visto. Mark observó. Observó a su hijo, normalmente tan retraído y nervioso, relajarse poco a poco. Los ojos de David estaban fijos en Sophie, su cuerpo desenroscándose de la postura defensiva de siempre. Estaba escuchando, de verdad escuchando. Y Mark también. Escuchó la historia de una niña solitaria y sin amor que encontraba un jardín cerrado y muerto, y al abrirlo se encontraba a sí misma. Miró a Sophie. Una niña que parecía llevar dentro su propio jardín, secreto de fuerza y honor heredado de un soldado al que nunca conoció. Miró a Helen, que ahora servía café en silencio con las manos firmes. Era una buena mujer. Le pagaba por limpiar sus baños. Nunca se dio cuenta le había preguntado su nombre. Una realización profunda y amarga se apoderó de él. No era el amo de esa casa. Era su prisionero. Vivía atrapado en un mundo de apariencias de niñeras indiferentes y de hermanas que administraban pero no sentían. Estaba, pensó, tan encerrado como los niños del cuento. El hechizo se rompió con el sonido seco y autoritario de unos tacones en el pasillo. La puerta se abrió sin llamar. Jessica Copeland apareció en el umbral, su rostro una máscara de furia contenida y educada. Vestía un traje color crema perfectamente entallado. Llevaba un maletín de cuero negro en una mano y una carpeta manila en la otra. Mark por fin dijo con una voz de acero helado: «He estado intentando contactarte toda la mañana. El comité de la gala está en crisis. Simplemente desapareciste». «Estaba con mi hijo Jessica», respondió Mark con voz plana, poniéndose de pie. La breve calidez de la habitación se evaporó. «Sí, ya lo veo».
Los ojos de Jessica recorrieron la escena, la bandeja de comida a Helen sirviendo café y Sophie sentada en el suelo con un libro. Su labio se curvó en una pequeña y casi imperceptible mueca de desprecio. «Qué acogedor», dijo Jessica con una sonrisa tensa. «¿Qué quieres, Jessica?», preguntó Mark cansado. «Lo que quiero», respondió ella, «es proteger a esta familia. Protegerte de tus propios peores impulsos, al parecer». Entró con paso firme en la habitación y dejó caer una carpeta manila sobre la mesa de centro, justo encima de la chequera abierta de Mark. «Me tomé la libertad», dijo Jessica en un tono lo bastante alto como para que Helen y Sophie la oyeran, de pedirle a mi abogado que hiciera una pequeña investigación anoche sobre nuestras invitadas. Helen, que sostenía la cafetera, la dejó caer con un golpeteo metálico. Su mano voló hacia la boca. «Jessica, basta», advirtió Mark. «¿Así? ¿Basta?», replicó ella cortante. «Estás a punto de escribir un cheque por quién sabe cuánto para una mujer de la que no sabes absolutamente nada. Todo basado en el cuento de una niña de 10 años. Pensé que eras mejor hombre de negocios que eso, Mark». Golpeó con los dedos la carpeta. «O quizás simplemente te gusta la historia». «¿Qué hay en esa carpeta?», preguntó Mark, la voz tensa. «La verdad», dijo Jessica, algo que por lo visto a esta gente le resulta flexible. Sacó una hoja de papel. Helen Miller, viuda, una hija, Sophie, sin antecedentes penales. Normal aburrido. Extrajo una segunda hoja. Pero la historia, Mark, el héroe de guerra, el general. Ahí es donde se pone interesante. Sophie, que había permanecido inmóvil en el suelo, se levantó. «Deténgase», susurró. «No hable de él». «Oh, claro que hablaré», respondió Jessica con una sonrisa fría y delgada. «No existió ningún general Michael Hayes. Ninguno que luchara en las montañas. Ninguno que ganara la medalla de la que estás tan orgullosa». Helen quedó como si la hubieran golpeado. «Eso es mentira». «Mentira», Jessica arrojó el papel sobre la mesa. Se llamaba soldado raso Michael Hayes. Era un oficinista de suministros. Estuvo destinado en una base de entrenamiento en el estado de Washington durante todo su servicio. Nunca salió del país. Nunca vio combate. Fue dado de baja, sí, honorablemente, pero por inestabilidad nerviosa. No era un héroe, Mark. Era un oficinista. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas y venenosas. El rostro de Sophie se volvió blanco. «No, no es verdad. Él fue un héroe». «Contaba historias, querida», dijo Jessica con fingida compasión. «Eso hacen hombres como él, inventan un pasado para tapar un presente patético». Era un simple oficinista fracasado que le contaba fantasías a su familia. Y su familia, al parecer. Lanzó una mirada venenosa a Helen. Decidió usar esas historias para abrirse camino a una vida mejor. «¿Cómo se atreve?», susurró Helen temblando. Usted es una mujer despreciable». «Soy una mujer práctica», replicó Jessica. «Soy quien protege a esta familia de estafadores y mentirosos. Soy quien mantiene el orden». Se volvió hacia Mark con expresión triunfante. «Una impostora, Mark. Toda la historia es una mentira, una farsa diseñada para manipularte y hacerte abrir la chequera. ¿Y tú? Has caído por completo». Mark miró el papel. Miró el rostro satisfecho de Jessica. Miró a Helen, que lloraba humillada, y luego miró a Sophie. Ella no lloraba. Tenía los puños cerrados y los ojos azules encendidos con una furia casi aterradora. «La mentirosa eres tú», dijo Sophie, su voz temblorosa pero firme. «Sophie, basta», sollozó Helen tomándola del brazo. Nos vamos ahora mismo». No dijo Mark. Su voz fue un estruendo bajo que silenció la habitación. No había mirado los papeles. No había mirado a su hermana. Solo miraba a Sophie. «Mark», empezó Jessica. «No seas ingenuo. La evidencia está ahí». «Dije que no», repitió él. Caminó hacia la mesa, tomó la carpeta manila y sin abrirla, la arrojó al fuego de la chimenea. Las llamas lamieron los bordes del papel ennegreciéndolos. «¿Qué estás haciendo?», chilló Jessica.
Esa es la prueba. No necesito pruebas, respondió Mark dándose la vuelta para enfrentarla. Tengo a mi hijo dormido y sano en esa cama. Tenía una niñera a la que pagaba 6 cifras y que lo dejó congelarse. Y tengo a una niña de 10 años que me enseñó que no se cobra por cumplir con el deber. Señaló la carpeta que ardía. No me importa lo que diga ese archivo. No me importa si fue general o soldado raso. No me importa si luchó en las montañas o detrás de una máquina de escribir. No importa. ¿Cómo puedes decir que no importa?, gritó Jessica perdiendo la compostura. Porque le enseñó, dijo Mark señalando a Sophie. Sea lo que haya sido, hizo algo que tú y yo jamás hemos hecho, enseñó Honor. Le enseñó a su hija que a su vez se lo enseñó a la suya a no dejar que un hombre muera de frío. Le enseñó a compartir su manta. Le enseñó algo que tú y yo, su voz se quebró con desprecio hacia sí mismo, aparentemente nunca aprendimos. Eso no se compra, Jessica, y no se puede fingir. Estás cometiendo un error terrible, dijo Jessica, su voz baja y amenazante. No respondió Mark con calma helada. Mi error fue dejar que esta casa la manejara una oficinista. Alguien que maneja las cuentas pero no tiene idea de lo que realmente tiene valor, dijo Mark mirando a Helen, que lo observaba atónita. Helen continuó con voz sincera: te pido disculpas. Te pido disculpas por la crueldad de mi hermana, por todo esto. No volverá a suceder. Se volvió hacia Jessica. Se acabó, Jessica. Tus servicios ya no son necesarios. Prepara tus cosas. Quiero que estés fuera de mi casa antes del mediodía. El rostro de Jessica Copeland se desmoronó. La máscara triunfante se rompió dejando al descubierto un terror crudo y absoluto. Mark, no hablas en serio. Esta es mi casa, corrigió Mark. Y la de mi hijo. Y nos has fallado a los dos. Eres igual que la señora Finch. Viste un problema y miraste hacia otro lado. Peor aún, atacaste a quien lo solucionó. ¡Lárgate! Jessica lo miró boquiabierta. Luego miró a Helen y después a Sophie. El odio en sus ojos era puro sin disimulo. No dijo nada. Se dio la vuelta a la espalda rígida y salió de la habitación. El sonido de sus tacones se fue apagando por el pasillo, el eco nítido de una derrota final. Mark soltó un suspiro que sintió haber contenido durante años. Se volvió hacia la habitación. Helen intentaba secarse las lágrimas. David estaba sentado en la cama confundido. Y Sophie se acercaba a la chimenea. Se arrodilló. La carpeta era ya un cuadrado negro y burbujeante. La miró con una expresión difícil de descifrar. Mamá dijo con voz pequeña: Sí, cariño. Es verdad lo que dijo sobre el bisabuelo. El corazón de Helen se rompió. Se arrodilló junto a su hija y la abrazó con fuerza. Oh, Sophie, es complicado. Entonces, no era general, susurró Sophie, mientras una lágrima trazaba un camino por su mejilla sucia. No, amor, admitió Helen con la voz cargada de una vieja vergüenza. Era oficinista y era nervioso. La guerra le asustaba. Nunca fue al extranjero. Entonces, la historia la atormenta el soldado. Esa historia, dijo Helen, separándose un poco para mirarla a los ojos, era cierta, pero no ocurrió en las montañas. Pasó en Seattle durante la gran helada del 52. No era soldado, era voluntario en un refugio. Y el hombre al que salvó no era un soldado, era un vagabundo. Pero sí lo salvó Sophie. Se quedó con él toda la noche. Compartió su calor. Lo demás, lo del general, era solo una historia que él se contó para sentirse valiente. Sophie asimiló aquello. La imagen grandiosa de su héroe, el hombre del uniforme impecable, se disolvió. Fue reemplazada por la figura de un hombre pequeño nervioso, en un refugio helado compartiendo una manta con un desconocido. Aún así, fue un héroe. ¿Verdad?, preguntó con voz temblorosa. Sí, cariño, respondió Helen llorando mientras la abrazaba con fuerza. Sí lo fue. Fue el mejor hombre que conocí. Mark Copeland observaba desde la ventana.
Acababa de despedir a su hermana, había desmantelado su propia vida y defendido una historia que acababan de admitir como falsa. Y sin embargo, por primera vez en su vida, sintió que había hecho exactamente lo correcto. La habitación permaneció en silencio durante mucho tiempo. Solo se oía el suave crepitar del fuego devorando la carpeta de Jessica y los sollozos ahogados de Helen, abrazando a su hija. Mark seguía junto a la ventana. La luz de la mañana bañaba su rostro. Se veía cansado mayor, pero la tensión habitual había desaparecido. Por primera vez parecía en paz. Se volvió. Helen estaba de rodillas con los brazos rodeando a Sophie, que aún miraba el fuego, el rostro manchado de lágrimas y hollín. Helen, dijo Mark con voz suave. Helen levantó la vista a los ojos rojos. Trató de recomponerse rápidamente, de ponerse en pie, de volver a ser la ama de llaves invisible. Señor Copeland, nos iremos. Lamento mucho la mentira todo. No hubo ninguna mentira, dijo Mark. Helen y Sophie lo miraron sorprendidas. Pero se lo dije, susurró Helen. Era oficinista. Inventó lo del general. Era una historia. Contó una historia sobre ser un héroe, dijo Mark acercándose. Se arrodilló a un esto tan ajeno a él que sus rodillas crujieron hasta quedar a la altura de Sophie. Y esa historia hizo que tú, su bisnieta, fueras lo bastante valiente para salvar la vida de mi hijo. Eso no es una mentira, Sophie. Eso es un legado, una historia tan poderosa. Es la verdad más pura que existe. Sophie miró a su madre, luego a aquel hombre poderoso que ya no parecía temible, solo profundamente triste. Tu bisabuelo fue un héroe, Sophie, dijo Mark con ternura. No importa qué rango tuviera. No importa si la batalla fue en las montañas o en un refugio, dijo Mark, su voz suave pero firme. Vio que alguien tenía frío. Compartió su manta. Ese es el principio y el fin de la historia. ¿Lo entiendes, Sophie? Asintió con un pequeño movimiento tembloroso. Bien, dijo él poniéndose de pie. Miró a Helen. Mi hermana se ha ido. La señora Finch también. Mi hijo está a salvo. Esta casa. Su mirada recorrió el esplendor vacío del salón. Esta casa es un desastre, Helen. Es un lugar frío, perfectamente administrado, pero vacío, y lo ha sido durante años. La he dirigido como Jessica sobre el papel por los números. Señaló el entorno con un gesto amplio. No necesito una ama de llaves. Tengo una docena. Pulen, sacuden el polvo. Y habrían dejado que mi hijo se congelara igual que la señora Finch, por miedo a romper una regla, por miedo a Jessica. Señor, no entiendo, dijo Helen confundida. Te estoy ofreciendo un nuevo puesto, dijo Mark. Luego corrigió. No te estoy ofreciendo, te lo estoy suplicando. Quiero que dirijas esta casa, no como ama de llaves, como administradora de la propiedad. Helen abrió la boca atónita. Señor, ese es el trabajo de su hermana. Es un cargo corporativo. Maneja presupuestos, personal, todo. ¿Y crees que no puedes hacerlo?, preguntó Mark. Yo limpio suelos. Tengo un diploma de secundaria. Y has criado a una hija que con 10 años tiene más valor, honor e inteligencia práctica que toda mi junta ejecutiva junta, dijo Mark con firmeza. La criaste con esa historia. La historia del deber. Eso es lo que quiero en esta casa. Quiero que esa sea la nueva norma, deber y compasión, no miedo. El salario será triple de lo que mi hermana se pagaba a sí misma. Y por supuesto tú y Sophie vivirán aquí en esta ala. Es cálida. Helen lo miró sin palabras. Le estaban ofreciendo una nueva vida. Una vida segura, una vida con respeto. Pero señor Copeland, dijo al fin con un temblor de miedo en la voz su hermana, ella no se irá así como así. Es su familia. No respondió Mark mirando a David, que los observaba con los ojos muy abiertos. Él es mi familia. Tú y Sophie salvaron a mi familia. Mi hermana solo es una persona con la que comparto sangre. Le ofreció la mano no como jefe, sino como socio. ¿Me ayudarás, Helen? ¿Me ayudarás a convertir esta casa en un hogar? Helen miró a su hija. Sophie, con el rostro ya sereno, asintió con un pequeño pero firme gesto.
Helen tomó la mano de Mark. Sí, señor Copeland. Lo haré. Horas más tarde, Mark estaba solo en su vasto y silencioso despacho. La adrenalina de la confrontación se había disipado. Solo quedaba el frío y duro escombro de su vida. Había despedido a su hermana. Había adoptado en esencia a la familia de su ama de llaves. Su teléfono vibró. Era su abogado. Mark, por el amor de Dios. ¿Qué está pasando? Su voz sonaba metálica al otro lado. Jessica me acaba de llamar. Histérica. Dice que has perdido la cabeza. Está amenazando con impugnar su destitución de la corporación familiar. Alega inestabilidad mental. Mark se recostó en su sillón de cuero y miró por la ventana. El cielo estaba de un azul frío y limpio. Que lo intente, Robert, dijo con calma perfecta. Envíale un paquete de compensación generoso. Y mándale también la factura del Dr. Evans y una copia de las grabaciones de seguridad del cuarto de David. ¿Las grabaciones?, preguntó el abogado. Sí, dijo Mark. El video de la señora Finch abandonando a mi hijo enfermo en una habitación a 15 grados. La habitación que mi hermana debía haber reparado. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Ah, dijo el abogado al fin. Las grabaciones. Ya veo, eso cambia el relato de la inestabilidad mental. Sí, dijo Mark, lo cambia. Encárgate de todo. Colgó. Conocía a Jessica. Era una abusadora, pero no era tonta. No arriesgaría su reputación con esas imágenes en juego. Aceptaría el dinero y desaparecería. Sonó su otra línea. Era el jefe de seguridad. Señor, pidió un informe sobre un tal soldado raso Michael Hayes, servicio del 50 al 53. Sí, respondió Mark. El informe que la señorita Copeland obtuvo. Era superficial, solo una búsqueda en base de datos. Tenía razón en lo básico, fue oficinista de suministros en Fort Lewis. Nunca fue desplegado. Lo dieron de baja por lo que entonces llamaban neurosis de ansiedad, lo que hoy sería un trastorno severo de ansiedad. Continúe, dijo Mark. Pero investigué más a fondo como usted pidió. Esa inestabilidad nerviosa no provenía del combate. Lo declararon no apto porque tenía conciencia. Presentó 3 denuncias oficiales contra su intendente por vender mantas botas y suministros médicos en el mercado negro. Material que estaba destinado a los nuevos reclutas. Lo silenciaron, señor. Sus superiores lo catalogaron como problemático y lo expulsaron con una baja médica. Pero decía la verdad. El intendente fue condenado 2 años después. Mark cerró los ojos. Entonces el hombre era un héroe. No solo un oficinista, era un denunciante. Sacrificó su propia carrera sencilla por cumplir con su deber. Y la historia, señor, continuó el jefe de seguridad. La tormenta del 52. La encontramos. Un artículo antiguo del Tacoma News Tribune. Voluntario local salva a un hombre indigente. Era él, dijo el jefe de seguridad. Estaba trabajando como voluntario en el refugio Trinity. Él y un hombre sin hogar, un veterano, quedaron atrapados cuando una tubería se rompió y la caldera falló. Los encontraron a la mañana siguiente acurrucados bajo una lona, tal como dijo la niña. Mark sintió un respeto profundo, doliente por un hombre al que nunca había conocido. Un hombre derrotado por un sistema que castigaba el honor, pero que había seguido siendo honorable de todos modos. Gracias, dijo Mark con la voz espesa de emoción. Eso es todo. Se quedó sentado un momento en silencio. Luego se levantó y salió de su despacho. No fue a la sala de juntas. No revisó los mercados. Fue al ala sur, al antiguo dormitorio de invitados, que por su orden se había convertido en la residencia permanente de la señora Miller y su hija. Golpeó la puerta. Sophie abrió. «Hola, señor». Sophie, dijo Mark mirando por encima de ella. Helen estaba al teléfono dando instrucciones al personal de cocina con calma y respeto. David en el suelo tenía sus deberes extendidos. «Papá», dijo David, levantándose de un salto. «Mira, Sophie, me está enseñando a dibujar un mapa para el jardín secreto». Mark observó el dibujo infantil lleno de muros y jardines y sonrió. «Ya lo veo», dijo arrodillándose. Cada vez le salía mejor ese gesto.
Sophie, tengo una confesión. Hice lo mismo que mi hermana. Investigué a tu bisabuelo. Helen colgó el teléfono tensa. Sophie simplemente lo miró esperando. Tu madre tenía razón, continuó Mark. Era oficinista, pero también era un héroe. Lo expulsaron del ejército porque intentó detener a un hombre corrupto que robaba suministros destinados a otros soldados. Eligió su deber por encima de su trabajo. Los ojos de Sophie se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de orgullo. Y la historia del refugio, añadió Mark, era cierta. Toda. Fue un buen hombre, Sophie. Un hombre muy, muy bueno. Solo que no tenía un gran rango. Era un general, susurró Sophie secándose las lágrimas. En su corazón. Sí, dijo Mark con una sonrisa suave. Lo era. En ese momento Mark sintió el peso aplastante de su propia riqueza. Podía comprar cualquier cosa, empresas, políticos, poder. Pero no podía comprar un legado como ese. Lo que sí podía era honrarlo. 3 semanas después, la casa era otra. El personal, antes aterrorizado por la lengua afilada y las reglas arbitrarias de Jessica, seguía siendo discreto, pero ya no tenía miedo. La señora Miller, Helen, era firme, pero justa. Sabía los nombres de todos. Conocía a sus familias, dirigía la casa no como una empresa, sino como una comunidad. David también había cambiado. La neumonía era solo un recuerdo lejano. Su nueva tutora, contratada por Helen, era una mujer mayor y amable, experta en aprendizaje creativo. David y Sophie eran inseparables. Hacían los deberes juntos en la gran biblioteca, exploraban los jardines. El niño callado y frágil estaba aprendiendo a reír. Y Mark Copeland había cambiado también. No asistió a un solo evento social. En lugar de eso, volvía a casa a las 5 cada tarde. Una tarde llegó antes. Encontró a Helen, Sophie y David en el pequeño invernadero, una habitación de cristal llena de orquídeas invernando. Sophie dijo con una sonrisa, «Tengo algo para ti». No llevaba una chequera, sino un objeto plano envuelto en terciopelo. Esto, dijo, no es un pago ni una recompensa, es un reconocimiento. Desenvolvió el paquete. Era una gran placa de bronce. En la parte superior se leía, Fundación Soldado Raso Michael Hayes para el deber cívico. En memoria de Michael Hayes, 1988-1985. Un hombre que entendió que el verdadero honor no se encuentra en el rango o el título, sino en el valor de hacer lo correcto y en la compasión de compartir tu manta con quien tiene frío. Esta fundación se dedica a financiar y reconstruir los refugios de Seattle, asegurando que nadie vuelva a quedar a la intemperie. Financiado por el fideicomiso familiar Copeland. Sophie leyó las palabras en voz alta. Su mano fue a su boca. El antiguo refugio Trinity fue demolido hace años, explicó Mark con voz suave. Estamos construyendo uno nuevo en su nombre, el verdadero él, para que su historia real nunca se olvide. Helen lloraba abiertamente, las manos sobre el pecho. Sophie se adelantó. Tocó las letras frías y en relieve del nombre de su bisabuelo. Luego miró a Mark Copeland. Le habría gustado esto, dijo con una solemnidad adulta. Le habría gustado que dijera la verdad. Gracias, señor Copeland. No, Sophie, respondió Mark mirando a la niña y a su hijo que sonreía a su lado. Gracias a ti. Esa noche el fuego volvió a encenderse en la biblioteca. Mark, David, Helen y Sophie estaban allí. Helen leía el periódico. Mark en teoría debía estar revisando un informe de fusión, pero el silencio se rompió cuando David habló. «Papá, ¿nos lees algo?» Mark levantó la vista sorprendido. «Yo sí», dijo Sophie. «Terminamos. El jardín secreto. Vamos a empezar uno nuevo». Le mostró un libro grueso. La isla del tesoro. Mark observó el libro, las páginas densas. No había leído una historia infantil en voz alta desde... Bueno, nunca. «No soy muy bueno en eso», dijo incómodo. «No importa», respondió David sentándose sobre la alfombra a sus pies. «Solo tienes que intentarlo». Mark Copeland, multimillonario, filántropo y amo del universo, dejó el informe de fusión en el suelo. Tomó el libro de las manos de Sophie.
Carraspeó la voz algo torpe. Capítulo 1. El viejo lobo de mar en el almirante Benbow. Empezó rígido, sin ritmo, leyendo las palabras, pero no la música. Pero al mirar a los dos niños, sus rostros bañados por la luz del fuego, se relajó. Recordó la historia que su jefe de seguridad le había contado a un hombre nervioso, en un lugar oscuro y frío, contando historias toda la noche para mantener con vida a un desconocido. Mark respiró hondo. Cambió la voz para imitar a Billy Bones con un gruñido ronco. David soltó una risia. Los ojos de Sophie se agrandaron. Mark Copeland sonrió y siguió leyendo. Ya no estaba interpretando un papel, no era un jefe, no era un anfitrión. Era solo un hombre. Era un padre.